Con la transición del modo de producción feudal al mercantilista, liberal y más adelante capitalista, surge aproximadamente en el siglo XV de nuestra era, desde el Renacimiento, la modernidad como la comprendemos o la conocemos en la actualidad. Con la modernidad y el Renacimiento, que no solo fue que se dio o se manifestó de expresiones artísticas literarias, surge algo determinante para la epistemología. Nace la ciencia moderna en base a la implementación de una metodología científica para aproximarse a los fenómenos o a las teorías que giran en torno al individuo y la sociedad. Nace el método desde dos visiones antagónicas en un primer momento, desde el racionalismo versus el empirismo, desde la lógica versus la práctica, y desde la visión deductiva versus la visión inductiva. Una confrontación teórica epistemológica que duró aproximadamente 2 siglos hasta que Immanuel Kant, con su síntesis kantiana, trata de fusionar ambos en lo que él denominó el empiriracionalismo, es decir, la implementación de un sistema a priori lógico racional y después un conocimiento a posteriori pragmático empirista. Aquí se puede decir que se llegó a una especie de fusión o de consenso, de aceptación desde ambos paradigmas epistemológicos, hasta que a finales del siglo XVIII y el siglo XIX como tal, luego de que se haya establecido el sistema parlamentario en Inglaterra, se haya dado la Revolución Francesa, el proceso de independencia norteamericano y, por qué no, en el inicio del siglo XIX, el proceso de independencia latinoamericano, en el que entra en crisis el antiguo régimen o la visión monárquica y se constituyen los estados-nación, en el que asciende por medio de los parlamentos y las nuevas formas o expresiones de gobierno una clase que fue revolucionaria en su momento, como lo fue la burguesía. Se vio en la necesidad de que la ciencia empezara a justificar los nuevos cambios que se dieron en base a la revolución industrial. Nace el positivismo, nace la implementación del positivismo y sobre todo se consolida la ciencia social con el positivismo, el cual implementa un sistema rígido, único, teórico, cerrado, si se puede decir de alguna manera, para teorizar por medio del método científico los postulados de todo tipo de ciencia. Conllevó a que surgiera otro paradigma epistemológico que lo criticara. Surge la crítica o el criticismo hacia el positivismo y entramos en el paradigma crítico, un paradigma que fue propuesto, que fue impulsado o que nace con los postulados del socialismo científico, liderizado por Carlos Marx y Federico Engels, en el que desde una influencia de Hegel, hegeliana, en el que se establecía que hay, para llegar a teorizar o aproximarse a la verdad, hay una síntesis, una tesis y una antítesis, y que la sociedad siempre está en constante transformación porque es dinámica, desde una dialéctica. En estos postulados críticos, Carlos Marx establece el materialismo histórico y el materialismo dialéctico desde una concepción, si se puede decir, pluralista metodológica, desde un enfoque histórico, institucional e inclusive estructural del sistema económico en su primer momento, desde una concepción económica en base a precisamente esa explicación del fenómeno económico liderizado por Carlos Marx en crítica al sistema capitalista que estaban haciendo. Lo importante de este periodo
es que se empieza a abrir el espectro epistemológico, se empieza a romper con esta crítica, hacia el sistema positivo como tal, se empieza a criticar esa rigurosidad metodológica, cientificista de alguna forma, conllevando a que se mantuviera ese debate en el siglo XX desde la implementación del positivismo versus la visión pluralista, histórica e institucional, ¿no? Estas ambas visiones, estos ambos paradigmas epistemológicos que han estado a lo largo del tiempo en contradicción, también están entrando en crisis, ya que son dos visiones que llegan al final de la modernidad, ya que precisamente la modernidad está entrando en crisis, estamos entrando en un proceso posmoderno donde los paradigmas epistemológicos positivistas o críticos al positivismo del criticismo metodológico obligan indudablemente a que la ciencia como tal rompa con esos paradigmas que inclusive en algunos momentos son considerados anacrónicos y nos obliga a los científicos sociales a postular nuevas visiones metodológicas, científicas que se adapten a la nueva realidad postmoderna o tardomoderna en la que estamos insertos los individuos en este momento.